Carlos, ¿sí? Vale. Adelante entonces. Bueno, soy Carlos Briganti, conocido como el reciclador urbano. Ajá. Carlos, ¿de qué se trata la agroecología urbana para los desprevenidos, las desprevenidas que no conocen absolutamente nada de esto, para quien viene totalmente de afuera? Bueno, se trata de traerlo de afuera hacia el cemento. La agroecología urbana propone abrir los cementos, primero abrir las cabezas para que surja la imaginación y entender la ciudad como un mecanismo que no está solo para, como dice Jairo Restrepo, para habitarla con gente bien vestida. Se puede pensar y repensar de otra manera. Nosotros proponemos producir alimentos sanos, de calidad, en las urbanidades, ya que existen infinidad de posibilidades, infinidad de lugares, terrenos ociosos, espacios pero increíbles, que uno ve a menudo, décadas abandonados, improductivos y que se pueden empezar a producir. ¿Tenés un ejemplo concreto, alguno que me puedas dar en algún barrio? Siempre digo lo mismo, hay infinidad, por ejemplo, hay un predio que tendrá, es un cuarto de manzana, que está en la calle Rossetti, Federico de la Croce y la otra Olleros. Ahí hay una escuela, el Nuevo Siglo, y ahí hay un terreno que es de hace 40 años, que es un pozo, empezaron la obra, y está ahí. Los costados de las vías del tren en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires hay lugares increíbles, deshabitados, llenos de yuyos, matorrales, los costados de la autopista, terrenos baldíos, pero infinidad. Hay uno acá en Ramón Falcón, casi llegando a Carabobo, décadas vacío, décadas. Por no decir lo que están circunstancialmente desocupados, que una obra viene, lo ocupa y después está en litigio, o pasan 3, 4, 10 años sin habitar. Nosotros proponemos desde el colectivo reciclador utilizar eso para que hacer una huerta y cuando ese terreno ya esté con los papeles y las condiciones necesarias para construir, bueno, pues ya nos vamos a otro lado y ahí se construye. Pero bueno, hay todo un proyecto, yo tengo muchísimas cosas escritas al respecto, pero bueno, estamos todavía años luz. Y un poquito en relación a eso, porque veía en tus redes que estabas promocionando un curso de agroecología urbana. Entiendo que hay mucho que aprender y esto tiene que ver con lo que decías antes, además, esta idea de un cambio de cabeza, ¿no? No solo un cambio que implique traer al cemento lo que es de la tierra, sino además nosotros mismos poder empezar a modificar nuestras propias lógicas. ¿Cómo es ese proceso? Para, para eso se pensó la escuela. Yo cuando estaba en la terraza imaginé la Margarita una escuela de agroecología urbana. Es única en América Latina. No tenemos ninguna escuela más. Fíjate la importancia que tiene esto. ¿Una escuela para qué? Para abrir cabeza. ¿Qué abrimos cabeza? A las primeras infancias hay que enseñarle a trabajar la tierra. Hay que enseñarles la importancia de los árboles, la importancia de los cultivos sin veneno, la importancia de evitar una ciudad de otra manera. Solo así, con una escuela, es donde nosotros vamos a tener un ciudadano nuevo. Mientras tanto, la Escuela de Agroecología Urbana La Margarita ofrece cursos de capacitación corto, breve, para todos aquellos que ya estén con otra mirada, con otra cabeza puesta en un cambio posible dentro de la urbanidad. Para aquellos que creen que no hace falta irse al campo a vivir, que la ciudad se puede vivir de otra manera. Hay muchas posibilidades para, para realizar acá en la ciudad. Entonces, nosotros queremos que desde la escuela, lo primero que tenemos que hacer es brindar capacitación, enseñarle a la gente que con pocas cosas uno puede producir alimentos, poco, mucho, pero primero tener esa capacidad de que con un poquito de tierra, que con un compostacho, con
con un tacho común, reciclado de la calle, podés compostar, podés traer tu reciclable, podés formar comunidad, podés vivir de otra manera entre la ciudad. ¿Hay posibilidades? Sí. ¿Se necesita mucho dinero para hacer eso? No. Entonces, se caen una cantidad de mitos con respecto a la producción de alimentos dentro de las ciudades. Estamos quebrando un paradigma, el paradigma de que hay que irse al campo a producir alimentos, no. Las ciudades proveen alimentos. De hecho, acá, no hace mucho tiempo, esto no es nada nuevo, nosotros no estamos inventando la pólvora. Acá en la Argentina, ya en los años, hasta los años 90, antes que empecé los hipermercados, acá había limonero, gallina, gallinero, había huertas, había de todo, todo. Los abuelos, aquellos que se criaron con abuelos inmigrantes que venían de Italia, de España, de distintos lugares, todos trabajaban en la tierra, tenían ese hobby, producían alimentos. Lo hemos perdido con una propuesta sin razón, una propuesta demencial, que son estos hipermercados, esta estructura de cemento que ha ganado todo la ciudad. Bueno, el cemento le ha ganado al verde de una manera terrible. Entonces, mientras nosotros seguimos discutiendo por exóticas o nativas, ellos nos ponen cemento y cemento y cemento y cada vez más cemento. Y cuando se tiran casas tipo PH y se construyen edificios de 2, 3, 4, 5, hasta 6, 7 pisos, ¿se puede seguir pensando aún en ese contexto en una agroecología urbana? Por supuesto, siempre hay un edificio, siempre hay una terraza. Lo único que tenés que calcular es el peso. ¿Cuánto peso? Muy poco. Pero hay que diseñar las ciudades con compostera en las terrazas. Hay que diseñar ciudades con canteros para poner quinotos, limoneros, naranjos, pequeños frutales en las terrazas. ¿Es posible? Es posible. ¿Es viable? Es viable. Pero ¿qué pasa? El ciudadano está acostumbrado a meter una pileta que pesa miles y miles y miles de kilos, pero es una pileta, amenities, ¿no? Que tiene para tomar sol, tiene para hacer un asado, pero no tiene una compostera. Todo está pensado en función de tirar basura, de generar basura. El peso, horror, voy a poner un limonero en la terraza, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto te crees que pesa esa pileta que tenés arriba, ese gimnasio, ese salón enorme de usos múltiples? Entonces digo, el problema es la educación, el problema son las propuestas, el problema es que nosotros tenemos la respuesta para eso, pero hay que educar a ese ciudadano para que diga, sí, vamos a pensar en toda la pileta, en todas las comunidades, pero también a mí me gustaría que haya un lugar para zona de verde, para zona de producción de alimentos. ¿Es imposible? No. Hay que rediseñar un montón de cosas y pensar un montón de cosas. Todavía estoy esperando que la Facultad de Arquitectura me llame para dar charlas, ¿no? Porque ellos tienen una materia que es todo esto de estos Paisajismo. espacios, paisajismo, pero no tienen esa visión de huerta. Entonces, siempre les digo que me cruzo por un arquitecto y digo, presentemos un proyecto de huertas en las terrazas, de composteras en las terrazas, es viable, se puede hacer. Nadie se prende, no lo ven, no lo ven. Yo lo veo hace muchos años, tarde o temprano, todos los edificios, va a ver, nosotros estamos haciendo una prueba piloto acá en Ramón Falcón, y Puan, con 4 pisos, varios departamentos, composteras en el edificio. Y créanme que funciona perfectamente. Lo que pasa ¿Está es que eso funcionando? no es noticia, eh, no le interesa a mucha gente porque obviamente se cobra por enterrar la basura, se cobra por trasladar la basura, y entonces es un negocio que a veces no conviene proponer otros. Mirá qué interesante esto que estás diciendo. Ahora vos hablabas la cuestión del peso. Cada vez que propones esto es un argumento que te solés encontrar que no da para poner una huerta, un frutal, lo que sea, porque implicaría mucho peso en una terraza. El, el tema del peso es una falacia porque vos pones arriba una pileta, o sea, olvídate, te lo refuto cualquiera. De hecho, Claro. hay estudios hechos, son de 200 o 400 kilos por metro cuadrado. Eso ya está especificado, se puede hacer. Pero es muy fácil de comprobar eso. Más allá de eso, hay que empezar a pensar o repensar otro tipo de edificio. Entonces, cuando hablamos de poner compostera,
un tambor de 200 litros pesa 200 kilos, nada más que con materia orgánica que se airea, que se le va agregando seco, y hay que tener eh, un poco de voluntad para compostar. Pero eso lo propone otro tipo de mente, un ciudadano consciente, ¿no? Obviamente, que diga, no, hay que empezar a compostar y un Estado presente, porque eso no se puede hacer con voluntarismo. Eso Mm, tiene que ser el Estado que tome la decisión de empezar a enseñar a compostar y que sea una obligación a nivel nacional. Que haya una ley que yo esté en Cava o esté en Jujuy o esté en Tierra del Fuego, se tiene que compostar. mm. Y eso tiene que cumplirse. Carlos, y por ejemplo, un edificio que tiene una cantidad importante, seguramente, de habitantes, ¿cuántos tachos necesita para poder tener un proceso de compostaje periódico por parte de los residentes? Vos fíjate que nosotros, o sea, vos podés tener, depende de la dieta, porque si sos absolutamente vegetariano, vas a consumir muchísimo más espacio que una persona que come poca fruta, poca verdura. Pero con un tambor de 200 litros, por lo menos tres familias pueden compostar, tres familias, ¿no? Entonces saca la cuenta que hay cuatro departamentos por piso, son 28 departamentos, 30 departamentos, 36 departamentos. Bueno, hay que hacer un cálculo de cuántos tambores colocar, tambores, piletones, lo que sea, para, para, para empezar a compostar. Se puede hacer en edificios chicos de cuatro pisos, los pilotos. De hecho, nosotros lo estamos haciendo acá en Ramón Falcón y va fenómeno. Tenemos un tambor de 200 litros con aireador, que es como un sacacorcho, y una vez por semana se lo airea, se le incorpora seco y va fenómeno, no hay ningún problema. Pero obviamente la gente le tiene miedo a los bichos, la gente le tiene miedo a los olores, la gente le tiene miedo a la basura, la gente le tiene miedo a un montón de cosas y es muy difícil superar esa barrera. De hecho, nosotros en el bar saludable, ahí en la Margarita son 300 kilos semanales, 300 kilos semanales de material orgánico que se composta, no hay bichos, no hay olores, no hay absolutamente nada. Mira qué fácil es. Carlos, la verdad que está buenísimo el trabajo que están haciendo. Por supuesto, desde aquí un lugar para dar a conocer, para profundizar estas ideas tan importantes. Y bueno, por ahí para vos no novedosas, pero seguramente para muchos habitantes de la ciudad sí, pero no por ello menos importantes. Así que te agradezco por este tiempo y te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.